Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otra de las cantantes que me habéis pedido muchísimo en el canal y que en esta ocasión puse en la pestaña de comunidad una encuesta para saber qué canción queríais que hiciera y que escuchara la primera de todas de Rosy Arango. En este caso salió Paloma Negra, pero sí que es verdad que me dejasteis muchos comentarios con la canción Urge. Así que bueno, empezaremos con Paloma Negra, que es la que ganó en la encuesta, ¿de acuerdo? En la pestaña de comunidad, pero sí que es verdad que si funciona en el canal, escucharemos otra vez a Rosy con la canción de Urge, ¿de acuerdo? Eso sí, la tengo que buscar, a ver si la encuentro en directo y demás, ¿vale? Y en vivo. Y bueno, y como ya sabéis, siempre que introducimos en el canal un nuevo cantante, investigamos un poquito más de ese cantante para saber más cositas sobre ella, porque evidentemente, pues yo desde aquí pues no la conozco, no tengo la fortuna de conocerla, ¿no? Pero bueno, para eso está Wikipedia. Si tenéis algún dato más de ella, dejármelo en comentarios, que yo leo todos los comentarios, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por leer un poquito de ella en Wikipedia y ahora mismo vengo. Ya estoy aquí con vosotros. Rosa Elvía Noli Arango, más conocido como nombre artístico Rosy Arango, Hermosillo, Sonora, 1979. Es una cantante mexicana de género mariachi y regional mexicano. Arango es egresada de la Casa de la Música SC, donde estudió con los maestros Daniel García Blanco y Alberto Ángel El Cuervo. Inició su carrera en 1997 con el lanzamiento de su primer disco titulado Pensamientos Rojos. Se ha presentado en recintos como el Teatro Blanquilla, el Teatro Metropolitán, el Zócalo de la Ciudad de México y el Lunario del Auditorio Nacional, sitio en donde presentó los espectáculos Dos Raíces y México Inmortal, acompañada del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Ha compartido escenario con artistas como Lila Downs, Horacio Franco, Jaramar, Tania Libertad, Eugenia León, Asri Haddad, Carlos Cuevas, Pablo Montero, Pedro Fernández, Aida Cuevas, Armando Manzanero, entre otros. Se ha presentado en estados de la República Mexicana, Estados Unidos y Sudamérica. Fue reconocida como la reina del mariachi por la Unión Nacional de Mariachis y la voz del Bicentenario por el entonces presidente Felipe Calderón. A partir del 2021, con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Externas de su país, Arango participó como artista invitada en las celebraciones de la consumación de la independencia de México en consulados y embajadas de México en el mundo. Discografía. En 1997, Pensamientos Rojos. En el 2001, Balada Juvenil Mexicana. En el 2010, La hija de Villa. En el 2011, Rosa Mexicana. En el 2012, Orgullosa de ser mexicana. En el 2018, Mi nombre es México. Y en el 2020, México Inmortal. Así que bueno, ya sabemos un poquito más de Rosy Arango y la verdad es que tengo muchas ganas de escucharle. ¿Por qué? Porque me lo habéis pedido muchísimo en el canal. Esta mujer debe de ser impresionante cuanto menos, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente, como ya hemos leído, de México, de Hermosillo, ¿de acuerdo? Regional mexicano, ¿vale? Instrumento voz, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a empezar ya. Tampoco ponía gran cosita en Wikipedia de ella, pero bueno, si sabéis más información de ella, me la dejáis en comentarios, que sabéis que yo todo lo que me dejáis en comentarios, yo todo lo leo, ¿de acuerdo? Siempre os pongo el corazoncito para que sepáis que yo lo he leído. Así que vamos a empezar con Rosy Arango y Paloma Negra. Vamos allá. Así que el primer remedio, pueden poner la pena si tienen su paloma negra, pónganla aquí en la mesa porque les vamos a curar de ese mal de amor.
Ya de principio, ya directamente me encanta el arpa. Ya sabéis que a mí me encanta el arpa. Y tal como suenan las canciones, para mí es un placer auditivo escuchar un arpa. No sé por qué. Y fíjate que en España no es muy conocida, ¿vale? Pero sí que tengo entendido que en México los mariachis buenos, buenos, tengo entendido, cuidado, ¿eh? Los mariachis que son tal, buenos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienen un conjunto grande, siempre llevan arpa, pero aquí en España no se lleva mucho el arpa. Entonces para mí es un placer auditivo escuchar un arpa. Ya me canso de llorar y no amanecer. No me esperaba esta voz. No me esperaba esta voz. O sea, a ver, me esperaba una voz, pues, mexicanota, ¿no? Como buena mexicanota que es. Me esperaba una voz tal, pero es una voz muy, muy grave para ella, ¿no? O sea, para mí, o sea, a ver, bajo mi punto de vista como cantante, ¿no? O sea, como cantante, pues es que es súper grave esa voz. Mm, el teclado lo tengo lejos. Pero segunda octava del teclado, vamos, seguro. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Además es que tiene, fijaros, tiene una cosa muy buena que en su propia voz, ¿vale? Tan grave, ella la sabe manejar bien, evidentemente, porque como ya habéis visto, tiene una trayectoria que es bastante extensa. Ya ojalá tuviera yo los discos que ella ha sacado, ¿verdad? Ojalá, pero ella ha hecho ahí un pequeño flip, ¿vale? Lo ha manejado como ha querido, lo ha manejado, maneja la canción como ella quiere. Tengo entendido también esta canción de Jenny Rivera, que también la tenemos en el canal, ¿de acuerdo? Exactamente, exactamente, no sé de quién es esta canción, perdonarme, ¿de acuerdo? Perdonarme porque no sé de quién es esta canción. Sí que tengo entendido que la ha grabado varias personas, ¿no? Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, está en el canal con Jenny Rivera, ¿vale? Perfecto, muy bien. Estupenda también, Jenny Rivera. Cada una en su estilo, eso es lo bonito, ¿de acuerdo? Eso es lo bonito, que cada una le pone su estilo, ¿no? Ella es muy mexicanota, Rosy es muy mexicanota, es muy... échale, güey, me encanta, o sea, me encanta. Al igual como, a ver, pues hay otros cantantes que lo harán de diferente manera, ¿no? Pero ella es muy mexicanota por lo que estoy viendo, ¿vale? Por lo que estoy viendo, muy mexicanota, me encanta muchísimo lo visual. ¿Vale? El vestido, el arreglo floral, las arracadas, el tal, me gusta muchísimo, muchísimo. Em, y claro, ese vibrato que es estupendo, ese vibrato que es estupendo, característico de los mexicanos, ¿no? Muy alargado, muy llorado, muy triste, es impresionante. Tengo miedo de buscarte. De buscarte. Es muy llorado, interpreta mucho la canción, que ya sabéis, siempre os lo digo, puedo ser un poquito plasta, ¿vale? Pero los cantantes que están viendo estos vídeos o que les gusta cantar, es muy, muy, muy importante interpretar la canción, interpretar, meteros en el papel de lleno en la canción, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Os hablo yo como cantante, ¿de acuerdo? Yo no puedo hablar, ya sabéis, ni como vocal coach, ni como profesora de canto, porque no lo soy, ¿de acuerdo? Estoy estudiando para vocal coach, ahí estoy hincando codos, como se dice aquí en España, pero voy muy poquito a poco, voy con el piano, lenguaje musical, bueno, pues técnica vocal, en fin, ahí voy poco a poco, ¿no? Ahora vamos a iniciar, bueno, ahora
dentro de unos meses iniciaré el método Alexander, que también se necesita para ser vocal coach, ¿no? Y siempre me voy del tema. Porque me gusta mucho hablar. Mi madre me decía que podía ser locutora de radio, ¿verdad? Sí, tenía toda la razón la mujer. Pero sí, o sea, lo que os digo, siempre os digo y siempre os recordaré a las personas que queréis ser cantantes, ya os digo que yo os hablo desde mi conocimiento, que llevo casi 30 años cantando, em, es muy importante lo que es interpretar la canción, sentir la canción, saber lo que estás cantando. Y no es porque hayas vivido eso, porque no necesariamente lo tienes que vivir, pero sí interpretarla, cuidado. Eso es muy importante. Eso es una parte fundamental de la canción cuando estás cantando, el vivirla, el sentirla. Rosy lo hace a la perfección. Y de encontrarte donde me aseguran. ¿Dónde tiene el micro, señores? O sea, ¿dónde tiene el micro? Que lo tiene a 1,5 metros por lo menos. Lo tiene a 1,5 metros por lo menos. A ver, tengo entendido que Rosy Arango, no sé por qué, por el amor de Dios, a ver, ya no os digo que compartáis esta reacción si no os gusta, ¿de acuerdo? Pero meteros en su canal y compartir, por favor, sus videoclips, sus vídeos. Me he metido en su canal y tiene poquitos suscriptores, no entiendo por qué. A lo mejor me estoy equivocando, cuidado, y a lo mejor estoy metiendo la pata. Perdóname, Rosy, si me ves desde aquí, si meto la pata, pero tenéis que escucharla. Tiene que ser reconocida. Esta voz tiene que ser reconocida. O sea, eso es así. Sabéis que a mí las voces así potentes, muy graves, me encantan y siempre os lo digo, ¿no? Esas voces, no sé, son totalmente diferentes, son tesituras diferentes a otras que puede haber en el mundo, ¿no? Pero estas voces a mí me transmiten mucho, ¿no? Mucho sentimiento y más, pues, claro, pues ser mexicana, ¿no? Es que a mí lo mexicano. Mis amigos, que te vas. Esos finales son extraordinarios, o sea, llorados, ese lloro, te vas. Que gío se le diría aquí, ¿no? En España, ¿no? Dependiendo, evidentemente, de dónde estés, en el punto que estés de España, ¿de acuerdo? Pero es precioso ese final, esos finales son preciosos, llorados, Rosy. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Tiene una voz también. Aparte, como os digo, tiene una voz muy grave, tiene una voz grave, ¿de acuerdo? No me esperaba ese comienzo, no me esperaba ese comienzo, pero también os puedo comentar una cosa, utiliza muy bien su aparato fonador. ¿Por qué? Porque utiliza muy bien la respiración. O sea, esa es una de las características también que estoy viendo, ¿de acuerdo? De Rosy, que es una cantante te da muchísimo, pero también te quita. Eso tiene que ver muchísimo con nuestra respiración a la hora de cantar, ¿no? Tienes que tener un aguante bastante extraordinario para hacer esas cosas, ¿vale? O sea, tienes que tener un aguante extraordinario. Y claro, pues ella pues lo tiene claro, sin ninguna duda. Y arrancarme ya los clavos de mi pena. Por el amor de Dios, Rosy, te habrás quedado pero bien a gusto. Te habrás quedado pero bien a gusto. Eh, es impresionante, impresionante la voz que tiene, impresionante. Una voz de pecho, una voz potente, una voz muy, muy, muy grave, una voz. Es que es excepcional la voz de Rosy. Y luego aparte también juega con muchísimas cosas, porque le he escuchado, pues, le he escuchado un flip, esos vibratos que son estupendos, son extraordinarios esos vibratos, y interpreta muchísimo la canción. Es que es extraordinaria toda ella, por el amor de Dios. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Juega mucho con lo que es nuestro aparato fonador, ¿no? Es la zona 1 y la zona 2 de nuestro aparato fonador, ¿no? Nuestra zona más cómoda, por decirlo de alguna manera, es la zona de pecho. La zona de pecho es la que más cómoda estamos a la hora de cantar, ¿no?
Pero, por ejemplo, hay voces que son muy, muy potentes, que en este caso es Rosy, evidentemente. O sea, Rosy tiene una voz muy, muy potente, muy, muy, muy potente, muy, muy bien impostada, muy, muy bien proyectada hacia arriba, ¿no? Que es ahí donde saca más potencia. Las partes de la canción que es más de cabeza, una impostación totalmente hacia arriba. Mi cariño, con la aurora te vuelve a esperar. Tiene cosas muy bonitas en la voz, ya os digo. O sea, ahora mismo le he escuchado un flip, le he escuchado ese vibrato estupendo, esa interpretación. Es que tiene varias cosas en la voz. Y luego el manejo, ya os digo, el manejo de pasar las notas, ¿no? De pasar la voz de cabeza a voz de pecho sin que se le note lo más mínimo, ¿no? Ni nada, ni que se le note lo más, el mínimo ápice de nada. O sea, juega con eso, ¿no? Que es espectacular. Ay, esa arpa. Yo Vamos a ver, eso es una voz estupendísima, ¿vale? Es una voz estupendísima de lo que es de cabeza, una voz de cabeza súper extraordinaria, potente, muy, muy, muy grave, ¿de acuerdo? Luego, aparte de todo eso, ha hecho un flip, que hacer un flip en una voz de cabeza es muy complicado, o sea, muy complicado. Un flip, si no lo manejas bien, es muy complicado hacerlo en cualquier sitio de la canción. ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Esta mujer, por el amor de Dios, ¿de dónde ha salido esta mujer? A ver, me llamaréis, yo qué sé, ¿sabes? Me llamaréis yo qué sé, pero debéis de entender de que yo no puedo saber de todos los artistas de todo el mundo. Eso es lógico y eso es normal, eso lo entendéis, ¿verdad? O sea, eso lo podéis llegar a entender, ¿verdad? Pero es que me está dejando, vamos, o sea, tiene una voz que es espectacular esta mujer, espectacular. Yo puse en YouTube, porque me la pedisteis muchísimo, ¿vale? Rosy Arango. Hay veces que me dejáis links y otras veces no, pero he visto cada imagen de ella con diferentes vestuarios que es, o sea, unos vestidos que son impresionantes, impresionantes. O sea, y evidentemente con el vestido de chapaneca que también tengo yo, ¿de acuerdo? Que lo veis ahí arribita, está, ¿vale? Que me lo mandó un suscriptor. Te quiero, Miguel. Y eso, pero, o sea, es que es extraordinario todo lo que es los vestuarios que ella tiene, por el amor de Dios. Yo quiero el vestuario de Rosy. Es impresionante, de verdad. Y luego también lo que os comento, ¿no? Hay una función que se ha hecho últimamente también, que es impresionante, los vestuarios que saca en esa función. Pero no porque haya visto ningún vídeo, cuidado, porque he visto las miniaturas de los vídeos. Madre mía, digo, pero qué vestidos son esos. Guapísima, ¿eh? Es que además es que es guapísima. Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Mira, ahora justamente ese trocito me ha recordado, ¿vale? Me ha recordado a la cantante que os he dicho antes, ¿no? A Jenny Rivera, me ha recordado. No tienen que ver nada una con otra, ¿vale? Nada, no tienen nada que ver una con otra. Pero, claro, me viene a la cabeza porque fue una de las cantantes que yo he escuchado con esta canción, o sea, y también se la ha escuchado a Lola Beltrán, también. Por eso os digo que esta canción tiene muchas versiones, ¿vale? No es que sea siempre igual la canción. Evidentemente es igual, pero lo que no es igual es la voz. La tesitura, ¿vale? La tesitura, las dinámicas que juega cada cantante y demás, quien la canta, o sea, no es igual, evidentemente. La canción sí, la canción es la misma, pero cada una le pone su toque, que eso es ¡cling! Espectacular. Eso es espectacular.
Ya no juegues con mi honra, parrandero. Esa O está muy bien pronunciada, sí, ha sido espectacular, o sea, ha sido espectacular. Esa O ha sido espectacular. Y luego lo que os comento, ¿no? Siempre ella está interpretando, siempre está actuando, que eso ya os lo digo siempre, es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Es el 75% de un cantante, el interpretar la canción, en sentir la canción. Si tus ¡Oh! caricias han de ser mías, de nadie más. Tiene una rabia también, tiene una rabia que es tremenda. Una rabia me refiero en el sentido de, en el buen sentido de la palabra, ¿de acuerdo? Tiene mucha rabia cantando. Y aunque te amo con locura, Y cuando necesita hacerlo muy piano, lo hace muy piano. Lo hace muy piano. ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Qué bonito eso. De un penal. Lo hace diferente, evidentemente. Yo no soy Rosy, pero, pero lo intento. Lo intento porque ya sabéis que me gusta hacer lo que hacen los cantantes, ¿no? Que reacciono. Me gusta intentar hacer lo que hacen, ¿no? Pero es precioso, ¿eh? Precioso. Quiero ser libre, vivir mi vida ¡Uh! con quien yo quiera. El micrófono también a 1,5 m, ¿eh? Gracias. O sea, sabe regular muy bien el micrófono, ¿verdad? Que eso es importante y una cosa muy esencial para que al técnico de sonido no se le deje sordo ni lo que viene siendo al público tampoco, ¿verdad? Lo regula muy bien, porque tiene una voz que es extraordinaria. No os digo más. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Ya agarraste. Es que es espectacular, o sea, es que es espectacular. Una voz potente que es espectacular. O sea, es que es brutal. Por tu cuenta, las parrandas. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! Guau, 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 guau. O sea, espectacular, o sea, espectacular. Lo que os digo, o sea, lo que os digo, interpreta, ¿vale? Interpreta, canta, actúa, siente, vive, que es un cúmulo de todos. O sea, un artista no es simplemente, ah, mira, qué voz tiene, qué bien canta. No. O sea, es que tiene que hacer todo, un artista tiene que hacer todo. No penséis que es coger un micrófono y cantar y venga, chispún, y ya está. No, señores, no, no. Eso no es así, ni jamás ha sido así, cuidado, ni jamás ha sido así. Pero esto es lo bonito de la música, esto es lo bonito de las canciones, que se interpreten, que se vivan las canciones, que se canten las canciones con el alma, con el corazón, ¿vale? Y dejándote la piel, dejándote la vida, como se la ha dejado Rosy en el escenario. O sea, ha sido una versión espectacular. Creo que no tengo nada más que deciros, chicos, ya la habéis escuchado. Si os gusta, eso lo veré yo por las vistas, ¿vale? Por las visualizaciones. Si os gusta, haremos la canción de Urge, ¿de acuerdo? Esta es la que salió en la pestaña de comunidad ganadora, puse unas cuantas y salió Paloma Negra. Pues bueno, pues Paloma Negra. Pero no penséis que no leo los comentarios, que los leo todos, los leo todos. Y si os gusta, pues
meteremos la de Urge, ¿de acuerdo? Recordaros, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis al lado de suscribirme, ¿de acuerdo? Y tenéis también que poner todas las notificaciones. Es totalmente gratuito, ¿vale? Suscribirse al canal, pues eso o sea, me ayudáis con eso un montón, con los comentarios, con los likes, con los dislikes, con todo me ayudáis, ¿de acuerdo? También recordaros mis redes sociales, que las tenéis aquí abajito, las tenéis, ¿vale? Y os dejo, que se me va a olvidar al principio, mi página web www.seilacarrascocantante.com, ¿de acuerdo? Para que le echéis un vistazo y sepáis, pues eso, ¿no? Pues quién soy, de dónde vengo, a qué dedico el tiempo libre y todas esas historias, ¿no? No, a qué dedico el tiempo libre no, porque no tengo, no tengo tiempo libre. Pero bueno, ahí sabréis más cositas de mí, ¿de acuerdo? Y nada, poco más. Agradeceros estar ahí siempre de corazón, de siempre conmigo y siempre apoyándome. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Gracias. Chao.